Hola, muy buenas tardes. Soy el maestro Joseph Espejo López. El día de hoy vamos a iniciar con la cápsula número 2 de la materia Derecho Civil número 1 de la segunda unidad de otras concepciones históricas del derecho civil. Sin embargo, ¿cuál va a ser el objetivo principal de esta cápsula? El objetivo principal va a ser que el mismo estudiante pueda analizar cuál fue el contexto tanto histórico, político y social del porfiriato, evaluando de esta forma tanto sus logros como sus malas praxis, así como las legislaciones que se empezaron a utilizar en este periodo. Es decir, entre ellos el Código Penal de 1871 y el Código Civil de 1884, con el objetivo de poder comprender su impacto en el surgimiento del movimiento revolucionario, así como el surgimiento y la implementación del Código Civil de 1928. Es decir, vamos a ir estudiando poco a poco tanto el porfiriato, así como sus avances económicos y modernos que trajo consigo el porfiriato a nuestro país, así como tanto sus buenas praxis como sus malas praxis y la implementación, como por ejemplo del Código Civil de 1884 y la influencia que tuvo en los siguientes códigos civiles dentro de nuestro país. Ahora bien, aclarando ese aspecto, vamos a empezar con explicar qué fue este movimiento o este periodo histórico llamado el Porfiriato. El Porfiriato inició en el año de 1876 cuando Porfirio Díaz asumió el poder. Este lapso fue un movimiento muy interesante y fue un periodo histórico también muy importante dentro de nuestra nación. ¿Por qué? Porque justamente durante este porfiriato se llevó a cabo la modernización del país y también de cierta forma se pudo llevar a un control tanto social, político y jurídico. No obstante, este periodo tuvo tanto buenas praxis como malas praxis que iremos explicando poco a poco. Sin embargo, desde un concepto y un aspecto jurídico, aquí lo interesante es que, por ejemplo, durante el porfiriato, las legislaciones que ya se habían creado anteriormente se modificaban a beneficio del nuevo porfiriato. Es decir, por ejemplo, la Constitución de 1857, las leyes de reformas, el Código Civil de 1870, todas estas legislaciones fueron adaptadas y de cierta forma también manipuladas a beneficio de Porfirio Díaz durante el porfiriato. Ahora bien, ¿cuáles fueron los principales logros o buenas prácticas que contrajo justamente el porfiriato desde 1876 hasta 1900, no, 1911? Primero que nada, este periodo histórico del porfiriato trajo con él un control político dentro del territorio nacional. Recordemos que dentro de nuestro país venía justamente de lo que es una independencia y no solamente eso, sino que de diferentes tipos de guerrillas al momento que chocaron tanto el centralismo como el federalismo. Por lo tanto, lamentablemente, como había muchas guerrillas, mucho desorden dentro del país, como tal, no había una estabilidad ni política, social, ni jurídica. No obstante, gracias al porfiriato se empezó de cierta forma a estabilizar. Es tanto así que gracias a ese tipo de estabilidad se logró un impulso tanto industrial, comercial y en la agricultura. Y por ejemplo, también logrando la inversión extranjera dentro de nuestro país, tanto en el sector ferrocarrilero y también en el sector energético, construyendo, por ejemplo, más de 20.000 kilómetros de vías férreas y modernizando, por ejemplo, los puertos, los telégrafos, el alumbrado público y servicios humanos. Sin embargo, a pesar de que consigo tuvo muchos logros, lamentablemente también tuvo malas praxis. Una de ellas es que el porfiriato duró más de 30 años, en el cual Porfirio Díaz básicamente estuvo en el poder por más de 30 años, estuvo reeligiendo una y otra vez. Y no solamente eso, dentro del porfiriato, si bien es cierto, con él trajo una estabilidad tanto política, social y jurídica, lamentablemente fue a raíz de que el mismo ejército, lamentablemente, censuraba y hasta cierta forma también existía una libertad justamente limitada, una libertad de expresión totalmente limitada, es decir, básicamente el ejército te repelía, es decir, básicamente una dictadura como coloquialmente se conoce. Y no solamente eso, sino por ejemplo, si bien es cierto, existió un crecimiento económico, lamentablemente este crecimiento económico no benefició a todas las clases sociales dentro de nuestro país.
Tanto es así que solamente se estuvo beneficiando la clase burguesa, es decir, los grandes empresarios, dejando de esta forma de forma desprotegidos, por ejemplo, al sector indígena, a los obreros y a los campesinos. Tanto es así que había ocasiones que trabajaban en condiciones infrahumanas, inhumanas, atentando con su dignidad humana. Facto es que el día de hoy podemos decir que gracias a nuestra Constitución de 1907, obviamente es una clara violación a nuestros derechos humanos, tanto derechos sociales. No obstante, lamentablemente, durante el Porfiriato, como tal, no existían derechos humanos que se garantizaran durante ese porfiriato. Lamentablemente, este sector de la población obrera y campesina eran totalmente explotados. Y otro factor que también motivó lo que fue la revolución de nuestro país durante el Porfiriato fue que, por ejemplo, las tierras de los campesinos, de las comunidades indígenas, si no podían acreditar que efectivamente eran los legítimos dueños, las grandes empresas se los expropiaban, es decir, los particulares se las quitaban y se las daban, en este caso, a las clases burgueses. Por lo tanto, lamentablemente, ocasionaba una desigualdad tanto económica, social, política y de cierta forma también una desigualdad totalmente jurídica, porque como tal no existía justicia para la clase baja, para los campesinos, obreros o para el sector, en este caso de las comunidades indígenas. Simplemente este avance y desarrollo económico solamente empezó a beneficiar a las grandes empresas, a la clase burguesa. Por esa razón, lamentablemente, se conoce como el periodo de la dictadura. Ahora bien, de igual forma también algo interesante que surgió y se implementó durante este famoso porfiriato fue desde el aspecto jurídico las diversas legislaciones que tanto se modificaron para poder reforzar el porfiriato como también las legislaciones que surgieron durante este movimiento, es decir, durante este periodo histórico llamado el porfiriato. Primero que nada, el Código Civil y el Código Penal, es decir, el Código Civil de 1874 y el Código Penal de 1871, de cierta forma fue adaptado para poder reforzar lo que es el porfiriato de Porfirio Díaz. Sin embargo, el Código de Comercio, aquí viene lo interesante. ¿Por qué? Porque este Código de Comercio, metiéndonos y dejando tantito de lado lo que es la materia civil y entrando en materia mercantil, el Código de Comercio, su objetivo principal fue poder regular por primera vez dentro de nuestro país los actos de comercio, es decir, estableciendo cuáles eran las reglas de juego para sociedades mercantiles, títulos de crédito, etcétera. Algo muy interesante, ¿por qué? Porque a pesar de que obviamente el porfiriato fue derrocado. No obstante, esta legislación del Código de Comercio aún sigue vigente, obviamente con sus respectivas reformas, aún sigue vigente dentro de nuestro país. Sin embargo, y como les había comentado desde un principio, lamentablemente, a pesar de que tuvo cosas muy innovadoras y cosas muy interesantes que benefició al país, lamentablemente también realizó diversas prácticas que no benefició a todas las clases sociales dentro de nuestro país. Una legislación que lamentablemente vulneró principalmente a las clases, por ejemplo, a las comunidades indígenas, fue la ley de deslinde y colonización de terrenos baldíos de 1883, la cual establecía que básicamente las empresas podían apropiarse de las tierras de las comunidades indígenas si siempre y cuando no tenían un justo título o la forma de poder validar que eran los legítimos propietarios. Obviamente, esta legislación fue totalmente violatoria de derechos humanos y fue totalmente derogada. Es que decir, ya no está vigente en nuestro país, afortunadamente. Sin embargo, esta legislación es interesante. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya pasó varios años, aún sigue teniendo varias repercusiones dentro de nuestro país. Es decir, esta legislación le permitió directamente a las grandes empresas, ¿sabes qué? Posiblemente esta es tu tierra y llevas más de 100 años aquí habitando. Sin embargo, no tienes forma de corroborar que es el legítimo dueño. Te lo voy a quitar, voy a dejar desprotegido y en estado de vulnerabilidad a esa comunidad indígena y obviamente difícilmente van a poder recuperar lo que ya perdieron. Es decir, podemos decir que esta legislación totalmente frívola, maliciosa y de mala fe dejaron en estado de indefensión a muchas personas de comunidades indígenas en ese periodo histórico. Y tanto fue su impacto que aún así, a pesar de que ya está totalmente derogada,
aún sigue teniendo repercusiones dentro de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque aún se considera que las personas que están dentro de una comunidad indígena se consideran como personas de estado de vulnerabilidad. Es decir, sectores vulnerables que la misma legislación tiene que proteger. El mismo órgano judicial tiene que implementar mecanismos para poderlos proteger. Ahora bien, eso fue respecto a esta legislación. No obstante, otro código muy interesante, pero en materia penal, fue el código de 1871. Este código, básicamente, a pesar de que fue promulgado durante el sexenio del presidente Benito Juárez, fue modificado y consolidado justamente bajo el régimen de Porfirio Díaz. Es decir, fue adaptado para poder reforzar lo que fue el porfiriato. Sin embargo, este código penal fue interesante en sus aspectos. ¿Por qué? Porque en este caso también estaba estableciendo este código penal de 1871 lo que es la tipicidad, la legalidad, la proporcionalidad de la pena y, y la tipicidad de algunos delitos. Es decir, la tipicidad básicamente nos establecía que solo los delitos que señala la misma legislación se podían castigar, sancionar. Es decir, de esta forma generaba una certeza jurídica. Y no solamente eso, en relación a la tipicidad encontramos, por ende, lo que es la legalidad. Es decir, no hay delito si no hay una pena. Igual forma también, no hay una pena si no hay un delito. Es decir, cualquier conducta que no esté prohibida por la legislación está permitida en automático. De igual forma también, aquí encontramos los primeros antecedentes del actual Código Penal vigente, tanto federal como local, en nuestra nacionalidad, es decir, en nuestra nación. Ahora bien, aparte de esas figuras jurídicas que ya se estaban contemplados en el Código Penal, también encontramos lo que es la proporcionalidad de la pena. Aquí también fue interesante. ¿Por qué? Porque por primera vez ya se empezaba a establecer que, por ejemplo, dependiendo del tipo penal que se había violentado, tenía que ser proporcional la pena para poder tanto castigar, sancionar y prevenir dicha conducta y que no se volviera a cometer justamente en nuestro país. Obviamente de forma rudimentaria, pero ya se estaba contemplado a partir de este Código Penal de 1871. Y de forma también ya se empezaba a tipificar, es decir, estableciendo diferentes tipos penales, como por ejemplo el tipo penal de homicidio, lesiones, robo o violación, desde este Código Penal de 1871. Sin embargo, algo también muy interesante, dejando tanto de lado lo que es la materia penal y entrando de nuevo a materia de estudio, la materia civil, fue el Código Civil de 1884. ¿Por qué? Porque este código efectivamente sí se promulgó dentro del sexenio, bueno, de la dictadura de Porfirio Díaz. Sin embargo, también empezó a regular aspectos muy interesantes para poder reforzar el porfiriato. En este caso, empezó a regular lo que son las mismas personas, tanto diferenciando lo que es persona natural y moral y las obligaciones de los contratos, obviamente con el objetivo de poder reforzar el poder de Porfirio Díaz. Sin embargo, también empezaba a sentar las bases de lo que es la familia, el matrimonio, la patria potestad, la adopción, los bienes, la propiedad y la forma de suceder. Sin embargo, aquí lo interesante es que esta legislación iba encaminada de cierta forma para poder reforzar el gobierno de Porfirio Díaz, lo cual fue muy interesante. No obstante, y como se habrán dado cuenta, si bien es cierto, durante el porfiriato hubo buenas praxis que sentaron las bases de una certeza tanto política, social y jurídica, lamentablemente había actividades que lamentablemente provocaban el descontento dentro de la sociedad. Una de ellas es, si bien es cierto, generó una estabilidad política, social y económica y jurídica, propiciando la inversión extranjera en nuestro país y el crecimiento económico, lamentablemente las clases bajas estaban totalmente desprotegidas. Por lo tanto, hay una desigualdad social muy, pero muy grande. A causa de eso y de otros factores, se motivó lo que es el movimiento revolucionario, iniciado en 1910 y culminado hasta 1920. Es decir, este movimiento revolucionario, principalmente lo que estaba encaminado, era derrocar la dictadura de Porfirio Díaz, que ya llevaba más de 30 años en el poder, y de alguna forma también
evitar y eliminar esa desigualdad social, la cual lamentablemente concentraba el poder y las tierras en pocas manos, en este caso en la clase burguesa, y lamentablemente de esta forma liberar a la clase obrera y a la clase campesina. No obstante, ¿cómo es que empezó este movimiento revolucionario? Como recordemos, esto empezó y sentó las bases con el famoso Plan de San Luis, es decir, redactado en 1910, el cual por primera vez estaba convocando el levantamiento en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz, con la promesa de que, por ejemplo, en base al levantamiento de armas, íbamos a restaurar la democracia en el país, íbamos a derrocar este sexenio, este poder de Porfirio Díaz, y aparte de eso, íbamos a restituir las tierras a la clase obrera, a los campesinos, y de forma también íbamos a realizar una insurrección armada, gracias al plan de San Luis, el cual fue establecido y redactado por Francisco I. Madero, lo cual propició el famoso Congreso Constituyente de 1917. Es decir, en este Congreso Constituyente de 1917, básicamente se establecían las bases, ya posteriormente cuando logramos la Revolución Mexicana, en el cual se estaba sentando las bases para crear una nueva constitución, la cual reflejaba los principales ideales de la Revolución Mexicana, es decir, la Constitución Política de 1917, la cual por primera vez en nuestro país y a nivel continental, aparte de que estaba estableciendo la forma en la cual se tenía que organizar el mismo gobierno, parte orgánica desde el artículo 29 hasta el artículo 136, también está estableciendo nuestros derechos humanos a partir del artículo primero hasta el artículo 29 constitucional. Sin embargo, algo interesante que establecía esta constitución de 1907 y que también tuvo un gran impacto a nivel continental es que no solamente contemplaba derechos humanos, también contemplaba derechos sociales. Es decir, que es un derecho social, básicamente este derecho social nos establece que, por ejemplo, si bien es cierto, hay que proteger al individuo, pero el derecho social nos establece que también se tiene que proteger a la colectividad que por paso del tiempo lamentablemente venía de una explotación, en este caso a las comunidades indígenas, a los obreros, etcétera. A eso se refieren los derechos sociales y tanto fue su impacto que nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que actualmente es la máxima legislación en nuestro país, lo empezó a reflejar. Por ejemplo, el artículo tercero constitucional. Este artículo nos establecía que la educación tenía que ser en todo momento laica, gratuita y accesible para todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Es decir, los ciudadanos mexicanos, todas las personas que estaban en nuestro país, tenían derecho a acceder a la educación totalmente gratuita. Y no solamente eso, el artículo quinto constitucional reflejaba lo que es el derecho al trabajo. Recordemos que lamentablemente antes de la Revolución Mexicana, la clase obrera básicamente estaban en condiciones infrahumanas, no tenían derechos laborales. Sin embargo, a raíz de esta Revolución Mexicana, se empezó a consolidar y a reflejar en la Constitución Política de 1917 en el artículo quinto constitucional, en donde refleja lo que es el derecho al trabajo. Y no solamente eso, sino también el artículo 27 constitucional, el cual empezaba a establecer lo que se debe de entender como propiedad y más aparte también estableciendo lo que es la expropiación. Es decir, recordemos que antes, lamentablemente, con las legislaciones que empezaron a implementarse en el porfiriato, por ejemplo, le permitían a una empresa privada, ¿sabes qué? Tú no puedes demostrar que eres el legítimo dueño, te la quito y lamentablemente te va a dejar en estado de indefensión. No obstante, con esta figura de la expropiación, básicamente, si efectivamente el gobierno te puede quitar una propiedad, pero lo tiene que justificar que va a ser para el beneficio de la colectividad. Es decir, posiblemente tú eres el dueño legítimo, propietario de un terreno. Sin embargo, posiblemente vamos a construir una carretera que conecte a dos estados y lamentablemente hay que pasar sobre tu terreno. Sin embargo, te lo voy a expropiar como gobierno. No obstante, lo estoy justificando que va a ser para el beneficio de toda la colectividad y más aparte de eso, te voy a dar una indemnización. De esta forma,
de respeto tus derechos humanos y no te dejo como tal en estado de indefensión. Es decir, garantizamos lo que es el Estado de Derecho. Ahora bien, ¿por qué menciono esta Constitución de 1917? Porque también, gracias a esta Constitución de 1917 que sigue vigente en nuestro país y que reflejó los ideales de la Revolución Mexicana, se empezó a implementar el primer código después de la independencia de nuestro país, el cual, de cierta forma, buscaba reflejar los ideales de la Constitución, es decir, el famoso Código Civil de 1928, el cual empezó a reflejar y adecuar los principios derivados de la Revolución Mexicana y a establecer y regular lo que es el derecho civil de cierta forma vigente en nuestro país, tanto en la Ciudad de México como en las demás entidades federativas. Ahora bien, hasta aquí sería esta cápsula. Muchas gracias y nos vemos hasta la siguiente cápsula.